Les damos la bienvenida un día más a la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Bien hallado, siempre por la gracia de Dios. Y como buen martes, queremos analizar un poquito la situación del mundo. Iba a decir política, pero bueno, tiene que ver con la política, con la economía y con tantas cosas más. Y sobre todo con el mundo espiritual alrededor. Tenemos ya de forma crónica la guerra de Ucrania. De alguna forma está ahí desde hace más de 4 años, dando vueltas. La realidad es que el país está destrozado. Ucrania está ahora mismo que necesita una resurrección de país, ¿no? Hay una generación entera perdida. La situación es tan desastrosa, ¿no? No es solamente una generación perdida, no. Es toda la población que está desmoralizada. Inclusive, bueno, pudimos estar mi esposa y yo y los hermanos con el alcalde de Kiev y con el alcalde de la ciudad donde empezamos, importante ciudad, y estaban pues realmente compungidos y casi sin esperanza, aunque estuvimos orando y nos recibieron con una hospitalidad y una alegría muy grande. Y claro, cuando empiezan a suicidarse soldados o a matar a sus mujeres y a sus hijos, como dices tú, aquí ya no hay nada que hacer en este mundo, o a engancharse en las drogas, y cuando ves que el gobierno, que tiene inyecciones gigantescas de economía y no se preocupa por los pobres, ni se preocupa por las viudas, ni los huérfanos, solo su obsesión de fabricar drones. Dicen que van a fabricar 2 millones de drones, no sé cuántos. Y entonces pues están ahí, ¿cómo decirte? Como garrapatas agarrados a esa sangre de guerra, porque viven de eso. Son mercenarios. Por lo menos los que gobiernan, los que tienen el poder, ¿no? Tienen el poder. País. Y de hecho tienen un ejército de mercenarios a sueldo, que son de espíritu hitleriano, son nazis, y son de una crueldad inimaginable. Entonces, hablar de Rusia es lo que es desde los tiempos del zar, un totalitarismo imperial, y pasó a ser después la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con unas dictaduras de lo más feroces, Stalin, Lenin, todos los capos, y Putin, pues ha heredado eso, era de la KGB, y sin embargo se ha ido moderando dentro de lo que cabe. Con la edad. Claro, se ha ido moderando porque quiso estar incluso dentro de la Comunidad Económica Europea y no le dejaron. Firmaron un acuerdo con él de que no se acercarían, la OTAN no se acercaría a sus fronteras. ¿Quién ha incumplido ese acuerdo? Pues la OTAN, los estados que están, como no consiguen las 7 petroleras meterle en el sistema, como tienen metidas a todas las naciones árabes que producen petróleo bajo su dominio, pues hay que quitarle de medio, hay que arruinarlo. y entonces pues no se deja. Es un oso polar, oye, cuidado con él. Y que estén diciendo que Rusia ha perdido la guerra, pues que no saben lo que dicen, están trasnochados, porque Rusia figura apocalípticamente como una bestia súper poderosa, al punto de que está catalogada en el final como una de las 4 bestias mundiales más poderosas. La segunda en concreto. Y la cuarta, que es Europa, será la que tomará el anticristo. Es curioso.
todo lo que ahora pues está en decadencia, ¿no? Pero, sin embargo, está planteando ese resurgimiento con un banco mancomunado para que no haya problema de usar la economía en el dominio de los europeos que renuncian a su libertad, a su soberanía. Y después con un ejército propio, al estilo de las declaraciones del alemán, que siempre no hay 2 sin 3, que va a tener el ejército más poderoso de Europa, y ha dedicado 100.000 millones para empezar, de euros. Y que tiene fábricas de armamento tremendas y que está potenciando, incluso transformando fábricas de autos en fábricas de tanques y de aviones y lo que sea. Y en este conflicto, pues vemos a Inglaterra, que como he dicho es una de las madres de todas las guerras crueles, casi tanto como Rusia, no tanto, pero o como China, pero es que son una gran cantidad las guerras que han organizado junto con Estados Unidos, con el gobierno oscuro de Estados Unidos, con la masonería mundial, y tienen el país arruinado totalmente. Me he enterado esta mañana que los intereses normales en Inglaterra son el 8,50%. Eso, ¿quién lo soporta? Y cuando aquí, pues... Sí, bueno, hemos soportado más que eso cuando había un índice, un IPC que iba creciendo al 15 y teníamos las hipotecas al 17, ¿no? Pero en realidad era un 2% de diferencial, ¿no? De diferencial, pero Inglaterra estaba arruinado por completo. De hecho, ya sea este instrumento nefasto del primer ministro... En realidad, el nefasto es el rey. El nefasto, bueno, pues es que el rey, mejor no hablar de él. Mejor no hablar del rey, porque es que si miras la masonería figura como un 33, uno de los máximos. O sea, que es que mejor no hablar de él, que por algo su madre nunca le quiso traspasar el gobierno. Ni vamos, hasta su muerte. Esto es increíble. Mira que era anciana, ¿no? Pues nada. Y él ya ha recibido el trono, pues muy abuelo ya, muy abuelo. Y el asunto es que Inglaterra, el Señor nos reveló proféticamente, ¿no? Y en el capítulo último del libro Luna Creciente, pues ahí puedo explicar que hay profecías contundentes contra aquellos que hacen daño a Israel. Y es uno de los países que más crueldad ha tenido con Israel. Bueno, y con todos los que están a su alrededor. Pero sobre todo con Israel, que es lo más peligroso que puede suceder, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esta guerra, cuando ya no puedan seguir engrasándola, porque no se puede potenciar armamento europeo, contratar ejércitos, porque ¿quién va a ir de soldado a hacer la mili gratis? O sea, no es... Bueno, Macron ayer estaba diciendo, que lo ha dicho repetidamente, pero ayer seguía, por cierto, que su mandato se acaba y todas las encuestas... No repetirá. No, él no puede, creo que no puede, pero... No puede, pues pero la que está en cabeza, y tanto en primera como en segunda vuelta, es Marine Le Pen. Que resulta que la han desfenestrado, ha cometido un error, pero no para llenarse los bolsillos, sino para financiar su partido, que es lo que han hecho todos los demás. Todos los eurodiputados de los demás partidos. O sea, esto es increíble, ¿no? Pero por ella, claro, es que... Pero Macron está diciendo, vamos a tener que estar dispuestos a derramar nuestra sangre
por la libertad. Recordemos, ya sabes que liberté, fraternité, igualité. Pues ya sabes de dónde viene el pobre, ¿no? Un hombre que no tiene hijos, un hombre de lo más extraño, de lo más... Es muy fácil mandar a los hijos de los demás a morir, exacto, no los propios. Claro, por eso te digo. Y un hombre que ha proclamado que el derecho es un aborto, pues con un fanatismo brutal. Y bueno, pues que está claramente que parece que tiene un despertar de la Revolución Francesa, que no fue la madre de la libertad mundial, como han proclamado los sácratas y los terroristas y políticos, ¿no? Sino que a guillotina limpia. Y claro. Esto es lo que se está rebrotando. El que no esté de acuerdo con nuestro sistema, que es el único justo, mejor muerto. Este es el plan. Ese es el totalitarismo. Y eso está dentro del genoma de Macron y de muchos, ¿no? Sobre todo todos los que están buscando conseguir la eugenesis, es decir, eliminar del mundo a una tercera parte de la humanidad en poco tiempo, pues imagínate. Y bueno, pues yo creo que sí que se va a fortalecer la Comunidad Económica Europea, pero no hay presupuesto posible para seguir alimentando esa sangría ya vergonzosa de la guerra de Ucrania. Tanto en Reino Unido, Francia, Alemania, va a haber un cambio de estructura política y van a estar gobernando partidos de derecha, lo cual tampoco es una buena noticia, sino que es de alguna forma menos malo, pero es menos malo sí, de lo que hay. Pero por lo menos... Pero es un germen de un totalitarismo. Claro, si no va por la derecha, va a ir por la izquierda. Y si no va por la izquierda, va a ir por la derecha. Pero es que el totalitarismo está profetizado para levantarse el anticristo y tener permiso de Dios para gobernar el mundo. Así que durante no demos palmas ni por uno ni por el otro, claro, porque resulta que hay tanta amenaza en un lado como en el otro, ¿no? Es así. Y la derecha tiene una ventaja para el totalitarismo, porque es tecnológica y por lo tanto utiliza toda la ciencia, que ahora imagínate con la IA y con el I.O., y mientras que la izquierda es solo impulsos sanguíneos y populismo y corazón de odio y corazón de venganza, ¿no? De venganza y de codicia, porque claro, al final son más ladrones que los de la derecha, ¿no? Y yo creo que vamos a ver, por tanto, algunos cambios, y la derecha, que es más pragmática en cuanto a la economía, sobre todo. Va a haber una... Sí, bueno, pragmática con respecto al pueblo, porque la gente izquierda es súper pragmática para el propio bolsillo de los dirigentes. Pero eso no es ser pragmático, eso es ser fanático, pero la derecha es pragmática en el sentido inteligente, práctico de salvar la economía. Es decir, la izquierda quiere destruir todas las empresas, todo el capitalismo, todo, y tener a la población como pobres mendigos que se conformen con un pedazo de pan. Pero la derecha no. La derecha sigue afianzada en un capitalismo salvaje, con el cual también pues, se está controlando el mundo. Porque ¿quiénes son los que controlan el mundo? Los banqueros internacionales, los grandes capitalistas, el mamón. Y yo creo que entonces, para poder enfrentar unos presupuestos que se desbordan cada año y que han llevado a Europa a lo que nunca quiso Alemania, que es a estar endeudada. Porque eso fue lo que originó la catástrofe hitleriana.
Pues es que subía el pan por horas. A la hora estabas en la cola para comprar pan y ya necesitabas más billetes, ¿no? Para poderlo comprar. Entonces, la inflación, ¿por qué? Pues por la falta de liquidez, por el endeudamiento, por la depreciación de la moneda, etcétera. Y bueno, pues yo creo que van a optar por la inversión en Ucrania productiva, que lo que está sucediendo ahora es que es destructiva, claro. Es destructiva. Y entonces ahí van a encontrar, además con la ventaja de haber aportado mucho más dinero, en este caso que Estados Unidos, para tener todos los contratos multimillonarios de reconstrucción en los cuales pues vendrán fondos, porque liquidez hay, o sea, es increíble, dinero sobreabunda en el mundo. ¿Por qué? Porque le han dado a la máquina, o sea, y eso es un desbordamiento económico, y te das cuenta de que a pesar de todos estos conflictos, la bolsa no baja, sino que sube, y siguen invirtiendo, y entonces yo creo que va a haber una restricción del gasto que no pueden soportar, porque está endeudada Alemania, cosa que no permitían incluso por ley. Yeah. Pero o sea, ya las leyes inteligentes se las están pasando y claro, después del endeudamiento viene la inflación y viene también el aumento, por tanto, de los intereses de la deuda, etcétera, ¿no? Qué curioso. Argentina tenía ahora, los bonos tienen un vencimiento, entonces nos pasa en España igual, llega el vencimiento y hay que pagarlo o recomprar. Y Argentina ha llegado... No, revender. Bueno, recomprar, es verdad, tienes razón. Recomprar deuda, es decir que... Pero vender más nuevos bonos del Estado. Es vender el Estado de alguna forma. Vender el país, en una palabra. Entonces, Argentina ha ido y ha pagado el vencimiento de los bonos con dinero, en cash. ¿Eso cómo puede haber sido si tenía un endeudamiento gigantesco? Pues ya está, porque la economía ha cambiado y porque al final pues ha podido tener una entrada de dólares que no existía. Y entonces ha reactivado las exportaciones a niveles tremendos y volverá otra vez a vender bonos, pero resulta que los va a vender pagando menos intereses, porque con ese cumplimiento o si puede, es decir, si al final, imagínate que una economía que no tiene deuda externa, es decir, que no tiene que afrontar pagos ni de intereses ni de amortización, pues al final dices, oye, comemos patatas, pero no debemos nada a nadie. No, pero Milei es un capitalista. Es sobre todo liberal. Liberal. Y entonces, una empresa, para mí, personalmente pienso, para que funcione con éxito y con grandes beneficios, primero la gracia de Dios, luego el personal, las personas fieles, aptas y capaces, idóneas, y después la financiación y luego la tecnología. Y claro, quien emprende poniendo 100% capital propio. No pero a lo larga hay que buscar que no haya eso sería la posición ideal. El nivel de, ¿cómo decir?, de solvencia máximo. Eso es lo que tenía Alemania prácticamente. Claro. Y así resulta que en lugar de pagar intereses porque la gente depositara su dinero, cobraba por poner tu dinero aquí, en este banco protector de seguridad donde no te van ni a robar ni a impagar, ni a defraudar, pues tienes que pagar por guardarlo. Al estilo suizo, claro. Al estilo suizo.
tú tienes que pagar, por supuesto, porque te guarden el dinero, y ellos mientras lo pueden usar. En realidad, lo que es tradicional es que cualquier impositor mete su dinero en un banco y el banco le paga los intereses. Pero ¿qué ha pasado en este negocio? Pues que el banco ha estado pagando intereses mínimos, el 0,1, y cobra el 4, el 5. Entonces dices, ¿esto qué es? Pero la gente pues no tiene otro, o eso o la bolsa, ¿no? Pues la bolsa ha ido subiendo porque la gente pues arriesga, dice, bueno, pues prefiero arriesgar y tener un beneficio que no meterlo en el banco, que encima además, si tienes más de 100.000 euros y la banca tiene un conflicto, no te garantiza más que esos 100.000. Si tienes 1 millón, imagínate. Y bueno, pues vamos a seguir viendo cambios muy fuertes, porque la guerra de Irán y Estados Unidos, me gustaría hablar de eso. Pues ya sabíamos y lo dijimos, que cómo se puede uno fiar de un pacto con aquellos que tienen, te dan la mano derecha y por detrás tienen el puñal preparado. O sea, es que no cumplen ningún pacto, es que su alma. Mentir es un arma necesaria. Por 3 cosas podrás mentir, dice el Corán. Por hacer la yihad, la guerra santa, por hacer una paz conveniente y podrás mentir a tu mujer. O sea, una cosa que es algo increíble. Ayer vi una noticia que hablaba de Ahmadinejad, ¿no? Ahmadinejad. Sí, que fue primer ministro. Bien, como que es la alternativa a la situación actual, y que incluso Israel está apoyando que sea el nuevo dirigente de Irán. Cosas que sorprenden, porque él mismo proclamaba la destrucción absoluta de Israel. Sí, lo que pasa es que Ahmadinejad se ha hecho más viejo ya, ha fracasado rotundamente, y igual sin esa ayuda no vuelve al candelero. Y es un figurín, o sea, pero hombre... que a veces dices, ¿cómo se mueve la política? Que incluso el enemigo más fiero puede llegar a ser el instrumento que se utiliza para solucionar los conflictos. Claro, ¿no? Es que hay que conocer a los enemigos más fieros, si son aquellos bocazas o son aquellos que hablan poco. El perro mordedor, ¿no? El perro silencioso es el peligroso. Y entonces este es un bocazas que proclamó que el exterminio de Israel en la ONU, hay que exterminar a Israel, igual que el Arafat, con la pistola encima del atril, no sé cómo la metió en la ONU, y la rama de olivo en la otra mano. ¿Qué queréis? Dijo, que esta es alucinante, ¿no? Y cuando Ahmadinejad proclamó el exterminio de Israel en la ONU, fuimos con todos los amigos de Israel y con la embajada, o sea, la embajada y todos los que pudieron ir de ellos, a la embajada de Irán a hacer una protesta, pero contundente, ¿no? Y estando yo en Caracas, estaba Ahmadinejad. Yo predicaba en esa congregación evangélica de un hombre fiel y amigo, ¿no? Las Acacias. Y yo prediqué precisamente de eso, porque como estaba ahí Ahmadinejad, pues aproveché a predicar en contra de ese antisemitismo feroz, porque estaba firmando con el presidente, en aquel tiempo era el presidente Chávez, estaba firmando un acuerdo de que Venezuela cortara toda relación comercial, etcétera, con Israel, por indicación de Irán, y a cambio pues negocios petroleros y todo lo que te puedes imaginar, ¿no? A que fluya la sangre negra de la muerte, ¿no? El petróleo y todas las inmundicias. Y yo prediqué en contra de eso. Justo él estaba predicando contra Israel y yo prediqué a favor de Israel. O sea, fue un contraste divino, ¿no? Y al final entraron 2 secretas que había en el culto y le dijeron al pastor, ¿cómo permites a este loco predicar? ¿Quieres que te cerremos la iglesia, no?
para que veas cómo estaba la situación. Y bueno, pues ha pasado bastante tiempo y ese Ahmadinejad, ¿dónde estaba? ¿Dónde ha estado todos estos años? Pues ha sido pues un Pues habrá bocazas. estado o en Inglaterra o en... Claro, un bocazas y con mucho miedo porque claro, nos lo han matado Israel y como se habrá transformado en una sanguijuela de chupar dinero, pues dice, esos son los que en realidad son más fácilmente manipulables, porque un Bin Laden no había quien lo manipulara, porque no le importaba el dinero más que para usarlo para hacer el terror de la yihad. Entonces no le pudieron manipular nadie, ¿no? Pero este sí. Y yo creo que ahí habrá, pues eso, ya sabes tú, ladra, que nosotros cabalgamos. No. Esta es la astucia, en realidad, del juego psicológico en parte de los israelíes, ¿no? Pero Irán, para mí, tiene que ser quebrantado, pero muy fuertemente. ¿Y por qué? Pues porque está profetizado un avivamiento en Irán. Punto. Y estamos camino de ese avivamiento. Entonces, para eso tiene que ser muy quebrantado y que la población pueda responder a la situación y derrocar el régimen. Dios está buscando, Dios va a hacer eso, ¿no? Y el régimen va a ser derrocado y el evangelio va a entrar en un momento en el que la consolación y el socorro, el auxilio va a ser fundamental. Yo espero que Remarsos pronto esté en Irán, igual que en Líbano, porque también hay profecía de avivamiento para Siria y para el Líbano y para Irán. Entonces, y para Egipto, que lo habrá después de que se levante una guerra civil, porque los hermanos musulmanes están callados. Esos sí que son peligrosos. Están callados. Pero ¿cómo van a olvidar que ganaron incluso las elecciones y el ejército dio un golpe de Estado contra el ayatolá que ganó las elecciones de los hermanos musulmanes y encima lo metieron en la cárcel? Pues ahí se está gestando. Esto es para profecía. Claro. Que cuando aparezca dirán, pero bueno, está escrito. No es que yo sea profeta, es que está escrito. Pero hay que interpretar lo que se llama oportunamente en el tiempo de Dios, ¿no? Y entonces, pues en Egipto habrá una guerra civil y después un tirano que gobernará con una crueldad tremenda. Y después, entonces, de ese tirano, como al estilo de Irán, después vendrá el quebrantamiento, con todos esos quebrantamientos vendrá el avivamiento en Egipto, ¿no? Y pasará la calzada, como dice la palabra de Dios, la calzada que nombra a Dios como Salvador desde Egipto hasta Irán y pasa por Israel. Es decir, que también Israel recibirá la bendición de su quebrantamiento en estos tiempos finales. Claro. Todo ello está ahí, la gran batalla entre el reino de Dios y el reino de Satanás, ¿no? que curiosamente se centra en Oriente Medio como foco. Es que es el ombligo del mundo. De todo lo demás que pasa a lo largo pero en medio tenemos todas estas situaciones. El estrecho de Hormuz está otra vez en una situación de bloqueo. Pero es que era de esperar, si estos no te dicen paz y ya están maquinando cómo machacarte si te descuidas. Porque claro, van al descuido y van a ganar tiempo y encima, ahora con la excusa, ¿tú crees que se puede aguantar un entierro de 10 días? Y después de 3 o 4 meses que lo mataron. Es que todo eso es una estrategia, con toda la religiosidad que le quieran darle ese bombo y ese beato religioso, en realidad es una estrategia para ganar tiempo. Y en ese tiempo volver otra vez a las andadas y a fabricar dones.
o a importarlos de China, claro. China estará poniéndose las botas a cambio de petróleo, a cambio de no sé qué. Porque China se abastece de Irán en gran parte. Sí, el petróleo sobre todo de la zona de Irán. Y entonces, pues, a cobrar peaje por los buques que quieran pasar por ahí, ¿pero esto qué es? Entonces Trump ha dicho así, pues yo voy a cobrar peaje porque puedan salir. Y ha puesto el 20% del material que lleva encima. Y dice, como quiera que os estoy protegiendo y no ponéis nada, yo gasto una fortuna gigantesca por protegeros, pues peaje. O sea, más motivo tiene Estados Unidos por proteger que los buques salgan. Es curioso porque que Irán por dejarles pasar. En el estrecho de Hormuz parece ser que hay como dos vías de paso, ¿no? Es decir, en un estrecho hay zonas más profundas y otras zonas menos profundas donde pueden pasar los barcos grandes y en otros sitios no pueden pasar porque hay bajos fondos. Y entonces parece ser que hay dos vías, una está pegado a Omar y el otro está pegado a Irán. Claro, los iraníes estaban queriendo cerrar el paso por Omán para que todo el mundo pase por su lado. Y ahora está Estados Unidos haciendo lo contrario. Es decir, te bloqueo a ti para que pasen por donde son mis amigos y entonces este sí va a ser un sitio seguro y el otro dice, no, yo voy a bombardear ese paso para que no pueda pasar. Claro, Irán a consecuencia de todo eso pues está bombardeando a los países árabes que son competencia petrolera, pero que hasta ahora pues más o menos se soportaban, ¿no? Pero que se odian a muerte porque, pues oye, sobre todo aquellos que son suníes, que no todos. Pero curiosamente Qatar debe ser chiita. Y para qué vamos a hablar del Cuerno de África, ¿no? Que también es chiita. Que ahora mismo está desatando guerra. Sí, Somalia, Etiopía. Están desatando guerra contra Arabia Saudí, estos de... Bueno, no me acuerdo cómo se llama ese país que ya ha hecho varios ataques terroristas. Bueno, el asunto es que... Pues que tenemos ahí un poco para rato, pero mientras tanto Estados Unidos, boom, 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 boom. Es decir, un castigo constante para minar la moral y... Sí, ahora mismo están bombardeando de una forma exhaustiva en Irán. Lo cual, ¿hasta cuándo pueden resistir? Porque Estados Unidos no es que se conforme tranquilamente con que ataquen sus bases americanas en los países árabes. No, eso les daña, pero no llegan a Estados Unidos. Ten en cuenta que es un país que ha procurado siempre que las guerras se hagan fuera. Toda la porquería fuera de tu casa. Y sí, por eso Bin Laden fue y dice, así, pues me voy a meter dentro, ¿no? de vuestro nido, ¿no? Y claro, ahí es en donde desequilibró por completo la moral de Estados Unidos, porque igual que hizo Japón, bueno, con la Segunda Guerra Mundial, lo de Pearl Harbor dejó conmocionado a Estados Unidos porque nunca se imaginaban que nadie pudiera acceder a su super país, tan lejos y tan fortalecido, ¿no? De hecho, luego hubo una neura general que decían que había submarinos alemanes en las costas occidentales orientales del este de Estados Unidos y estaban siempre con ese peligro que no era real, ¿no? Porque dice Alemania nunca pensó... No, es que no tenía capacidad suficiente. Estaba desbordado en todos los frentes que había abierto por toda Europa. Es que con Rusia e Inglaterra... Lo de Rusia le desbancó. Cometió el mismo error que Napoleón, que a quién se le ocurre. Pues lo mismo que está haciendo Ucrania. Sí, lo mismo que está haciendo Ucrania, porque, pues verás tú, este invierno, pues oye,
Si todavía permanece la guerra. Pues si todavía permanece, que podría ser, y que ahí ya se acaba, y ahí ya se acaba, porque el invierno pues es terrible, ¿no? El frío que hace en esos lugares, ¿no? Y se metió Hitler en Rusia y con el invierno pues toda la maquinaria y todo bueno, fue la nieve, el frío fue el arma el general vencedora invierno. del ejército de la invasión alemana, ¿no? Igual que de la invasión napoleónica. Y los rusos, pues bueno, no pasa nada, nos vamos, retrocedemos, que avancen y se metan hacia la zona todavía más fría, ¿no? Ellos acostumbrados a vivir siempre. Sí, cuando no funcionan los carros de combate, funcionan los caballos. Y los rusos tienen un ejército de caballos que está profetizado que invadirán, miles de jinetes invadirán Israel a caballo. Pero, igual que los chinos, curiosamente, los mongoles, los chinos, tienen un ejército gigantesco de jinetes a caballo, ¿no? Y entonces yo creo que vamos a ver cambios, pero para poder predicar el Evangelio y recoger a los quebrantados que Dios despierta sus conciencias para que se arrepientan y reciban la salvación, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo en muchos países. Y en Estados Unidos, curiosamente, lo vamos a ver también, porque America First no puede ser un lema que le agrade a Dios. Jesus First, no, ni siquiera eso. Only Jesus, solo Dios, ¿no? Y entonces, pues los desastres de Estados Unidos van a seguir siendo cada vez más catastróficos. Y yo me pregunto, este prepotente Superman, que Dios tenga misericordia de él, porque en cierta manera ha sido en parte una gran bendición, en parte. Sí. Pero este Superman, super soberbio, ¿cómo va a enfrentar la vara de Dios? No la puede enfrentar. Y eso podría ser su reflexión, y que todo su pico religioso, bíblico, evangélico, no sé qué, se convierta en doblar rodilla, porque le hemos visto que los pastores se ponen de rodillas delante de él para orar por él, pero yo a él no le he visto de rodillas. ¿Le has visto de rodillas? No. Tiene las rodillas muy rígidas y Dios va a doblarle las rodillas a Trump, aunque le quedan 2 años de mandato y no creo que consiga poder hacer el cambio. Aunque fíjate, Marco Rubio sí es un hombre dispuesto a humillarse. Pues sí, pues ese será el cambio que habrá Dios con el siguiente presidente después de quebrantar estos 2 años. Vamos a ver cómo Dios quebranta a Estados Unidos de una forma sorprendente. Pero ¿cómo puede ser? Aquí, desastres, tragedias, terremotos, qué sé yo, tornados. Y luego ya si recibe 2 bombitas atómicas, verás tú, esto es tremendo, ¿no? Porque el vicepresidente Vance sí es otro gallito, levantado, ¿no? Sí, pero Marco Rubio es un hombre muy sensible, aunque es católico, pero... No, Marco Rubio no, Vance es el católico. Ah, sí, Vance es católico. Marco Rubio no es católico, No, yo no sabía, es protestante, Sí. Eso sí que no, pero mira qué bien. Pues él puede ser el instrumento que Dios usará para que recupere Estados Unidos en el espíritu original de la bendición de Dios. Oración en las universidades, en los colegios, oración en el Congreso, en el Senado, oración. Bueno, de hecho está viendo. Y alabanza, eso se va a recuperar. Y por supuesto... pues la predicación del Evangelio a toda pastilla, y es lo que produce una renovación.
Y Dios va a hacer eso en Estados Unidos porque no olvida a Dios que ese país ha sido el instrumento evangélico más poderoso de la historia de la Iglesia de Jesucristo. Y por tanto quiere renovar ese espíritu, ¿no? Pero para eso, pues es que hoy por hoy, madre mía, despegarles del mamón dólar a los cristianitos americanos. De hecho, yo tengo una teoría, ¿no?, con respecto a los últimos imperios mundiales, empezando por el Imperio Español, que fue motivado por aunque era desde una perspectiva católica, pero el propósito era llevar el Evangelio, ¿no?, de alguna manera a los lugares. Eso provocó que hubiera un gobierno mundial, un imperio a nivel mundial, tanto en Europa, en algunos lugares de Europa, como por supuesto América, y el Felipe II fue llamado el Rey Sol. En su reinado no se ponía el sol, porque si había noche en un sitio, había día en otro, siempre había tiempos de... Después fue el Imperio Británico. Todos fueron luego llevados a una realidad diferente de la primigenia, ¿no?, de la original. El gobierno británico vino como consecuencia de una mujer de fe que fue la reina Victoria, que puso incluso a todo el país en ayuno y oración para buscar la dirección y la gracia de Dios. Eso llevó a que el Imperio Británico se extendiera por todo el mundo, salvando otro. Sí, pero, porque pero la corrupción... si vas a ver el colonialismo protestante inglés en India, vamos, eso fue la vergüenza la degeneración, más grande, la degeneración que fue muy rápida, del don, ¿no? No tardó mucho en degenerar todo eso. Igual que el español. La intención, incluso de la reina, por supuesto, era buena. Pero los instrumentos no eran limpios, y entonces eso fue una perversión por todos lados. Toda la evangelización de África de los ingleses, vamos, es que es para echarse a llorar, es el terror religioso y político y abusador de capitalismo salvaje, ¿no? Entonces... aunque los primeros... misioneros que fueron, sí eran hombres de fe. Estamos hablando de una minoría de misioneros que dieron su vida incluso, tanto ingleses como norteamericanos, ¿no? Y después vino el Imperio Americano, también en base a una actitud de preeminencia de Dios sobre el resto de las cosas. Y eso llevó a un tiempo de expansión y de bendición. Ahí es donde más sorpresa ha causado como civilización en los libros de historia. Un país de salvajes, totalmente subdesarrollado, que en unos pocos cientos de años se convirtiera en la primera potencia mundial. Y con un crecimiento exorbitante económico, pero también de evangélicos, también de crecimiento espiritual, ¿no? Y claro, pero ahora ya sabemos, la segunda mitad del siglo XX empezó a degenerar todo aquello hasta ahora. Dónde está el tema, ¿no? Y es muy esperanzador ver también no solo la parte trágica de la vara de Dios y de los quebrantamientos, sino ver el resultado, ¿no? Que al final es lo que le importa a Dios, sobre todo salvar almas, claro. Porque es lo que quiere. Porque Él es eterno y conoce lo que es... Esa influencia fue bendita. Lo que es la vida eterna y lo que va a suponer la condenación, ¿no? Tanto la primera influencia del Imperio Español como la primera influencia del Imperio Británico, como la primera influencia del Imperio Americano, fue llevar salvación a muchas civilizaciones que estaban de espaldas a Dios, ¿no? Pero luego viene toda esa degeneración que ocurre
por la naturaleza humana en casi todas, y de hecho caen los imperios porque degeneran en lugar de hacer buen uso del don, ¿no? Y esa es la realidad con que nos encontramos, ¿no? Ahora uno se pregunta, ¿cómo vas a quebrantar el capitalismo mundial? ¿Recuerdas, no? Y que yo, en esa pregunta, ¿no? Las plumas del águila. Recibí, sí, no, las plumas del águila, de que el águila perdió sus plumas, una águila gigantesca, y cayó como un pollo, y el oso ruso empezó a temblar y cayó como un saco de patatas, pero me refiero ahora, eso ya sucedió, está sucediendo. El águila pronto la vamos a ver desplumada, Estados Unidos, porque no aparece en los estudios proféticos del final. Pero me pregunto, pues toda la tecnología china, por ejemplo, que se está poniendo a la vanguardia, ¿no? Y entonces es muy sencillo, cuando ves que tienen que venir a caballo los jinetes, es que ya la tecnología se ha ido al garete, ¿no? Y una de las maneras bien claras fue cuando leí que el sol brillará 7 veces más y la luna brillará como el sol. Este fuego que estamos viendo no es más que un aviso de las explosiones solares que se van a producir, que se van a cargar a todos los satélites. Y toda la tecnología depende de los satélites. Así que el pobre Elon Musk que se olvide de ir a plantar en Marte porque ahí en Marte no hay ninguna profecía de que llegue el Evangelio, ¿no? No, pues no hay nadie a quien evangelizar allí, no hay marcianos. Entonces es Dios el dueño de toda la creación. Pero bueno, él seguirá con sus fantasías porque es un pobre infantil genial, un genio infantil, ¿no? Pero me refiero a que te imaginas qué debacle económica, tecnológica, porque la IA, por ejemplo, requiere una cantidad de energía brutal. Uh-huh. Hasta el punto de que, bueno, esas plantas que están aquí en Madrid, están haciendo una planta de computación inmensa, ¿no? Que va a requerir, pues, y no hay casi luz suficiente para las construcciones Ya, en España hay casas construidas que no le dan la habitabilidad porque no hay luz suficiente. Bueno, el asunto es que ahí se acaba. Eso quebrantará a China de una manera. Por eso, Satanás, en esa rabia de no conseguir ser la dominadora del mundo, que nadie se engañe. Todos los megalómanos, religiosos o políticos o económicos, lo quieren todo. El que ama el dinero nunca se sacia. Quieren todo para él. Los políticos quieren dominar el mundo. Y la religión siempre ha querido dominar el mundo. Y la religión de este final, el Islam, se ha jurado con sangre de que no importa los millones y millones de musulmanes que haya que sacrificar para dominar el mundo, ¿no? Y China tiene esa megalomanía, sin duda. Lo que pasa es que es un oso panda que tiene lo que se llama la pauta de la paciencia maléfica, sin prisa pero sin pausa, ejecutando su dominio. Y va a quedar desfenestrada. Además de eso, si a Estados Unidos Dios le quebranta con desastres, a China también. Porque es la forma de romper su prepotencia. No pueden. Por eso intenta justificar que cambio climático, algunos pues son tan salvajes que la Pachamama, pero esto es cambio climático, etcétera, lo que sea, y querrán poner hasta paraguas celestes, pero ahí se encuentran con que Dios, que dirige su creación, ahora mismo están con unas inundaciones tremendas, pero es que China también va a recibir
esa vara de Dios de una forma seria, aunque de momento, no tan fuerte como Estados Unidos, que es prioritaria. Y está el gigante dormido, que es India también, ¿no? Que es un gigante dormido. Sí, bueno, no tan dormido, porque está, con respecto a natalidad ya tiene más población que China. Por eso digo, pero no se le oye por ningún sitio, No. Aunque últimamente se está viendo cómo el presidente de India está visitando muchos países alrededor, toda Indonesia, toda esa zona, que es zona de influencia, donde hay un conflicto, va a haber un conflicto entre China e India. Tiene un grave problema. Y es que odia al Islam. Y que India tuvo que renunciar a Pakistán porque sí, ahora está con Cachemira, con era el la mayor parte musulmana, y el mito de Gandhi fue un mito. Porque sin el Señor, sus buenas intenciones, que fueron buenísimas sin duda, y él fue un hombre extraordinariamente pacificador, pero le faltó invocar el nombre de Yeshua, el príncipe de paz, claro. Que probablemente él leyó los evangelios sí, él fue educado en Inglaterra, claro, en un ambiente cristiano. Y por eso eso le influyó muchísimo, pero claro, le escandalizó ver la repugnante actuación de los protestantes ingleses en India, ¿no? Y incluso en Inglaterra, ¿no? Entonces, la hipocresía, la hipocresía y la vergonzosa forma de vivir el evangelio sin frutos, con frutos malvados. Y entonces, pues India tiene un conflicto en marcha con Pakistán, con el Islam. Porque además India se ha radicalizado en su fanatismo religioso para defenderse culturalmente. Es curioso, no porque el presidente de India sea verdadero creyente del hinduismo y del culto a multitud de dioses, que es el país donde más dioses hay en el mundo, ¿no? No es eso. Es por cultura. Es una idolatría de las raíces, de la identidad cultural, étnica, etc. Pero no tienen... bueno, la fe que tienen es esa. Que no hay una... no es lo mismo que, por ejemplo, diríamos, la fe católica. No es lo mismo, ¿no? Que tiene... No, la religión hinduista, el problema que tiene es que tienen que hacer méritos para mantener la siguiente regeneración, reencarnación, etcétera, etcétera. Es un lío. Bueno, es una vergüenza de falta de conocimiento, de inteligencia brutal. Pero aunque no tengan una verdadera espiritualidad, se aferran. El que no tiene identidad se aferra, vamos, a un clavo que le identifique. Y la escatología con respecto a India es que va a sufrir un rebrote del islamismo radical a través de Pakistán, que cuidado con Pakistán, pero no solamente Pakistán, sino los otros países que apoyan a Pakistán. Pakistán, Afganistán, que son los países musulmanes, y la parte de frontera de India, que es el Cachemira, la zona de Cachemira, están siempre en guerra y en peleas. Pero a nivel mundial, global, India es encima es un país donde los hindúes o los indios tienen una capacidad de inteligencia muy importante, ¿no? Pero como todo al final está sostenido sobre el barro de la economía, porque India
está creciendo como una potencia económica mundial, ¿no? Claro. Pues en el momento en que se desmorone todo eso y cuando el nuevo orden mundial pretenda decir, bueno, vamos a ver cómo chupamos de India, porque ahí hay mucho, y pues va a entrar a saco, y va a alimentar esa guerra, porque al final, ¿quiénes organizan las guerras? Los que van a ganar fortunas con las guerras. Claro. Y sobre todo si son guerras que no son en su territorio. Sí, claro. El territorio asiático es un territorio donde siempre ha habido guerras que son entre los países del entorno, y que cuando ha entrado alguien occidental ha salido dañado. Es como si China tuviera en esa pausa de oso panda y de astucia la oportunidad de vengarse de Japón, lo hará cuando la tenga. En ese conflicto mundial de reino contra reino, nación contra nación, está jurada. O sea, China tiene jurado a Japón machacarlo, porque la masacre que hicieron los japoneses en China fue algo que sobrepasó los límites también de la crueldad, ¿no? Y bueno, pues está empezando por Taiwán. Veremos a ver qué acuerdos. Sí, luego Filipinas y Japón, ¿no? Sí, pero primero con Taiwán, que es donde, claro, donde está ahora mismo la joya de la tecnología de los chips. ¿Y cómo hará China con Trump para repartirse? Pues él se queda con Groenlandia. Yo no sé, pero al final yo me quedé flipado cuando pues descubrí que se reunieron los capos de Europa después de la Segunda Guerra Mundial y hicieron con rayas del Oriente Medio, y dicen, hemos creado 6 países de un plis-plas. Y así, pues tú fíjate lo que apareció ahí, ¿no? Jordania no existía, Palestina no existía, y Israel existía, pero había sido aniquilado, tampoco en cierta manera existía. Sí, estaba Siria y estaba Líbano, que también les ajustaron territorios, ¿no? Sí. En ese reparto. Que detrás estaba Inglaterra, que era quien tenía el dominio sobre ese territorio, ¿no? Sí, pero bueno, lo pactaron entre los diferentes capos, ¿no? Y se jactaron diciendo, bueno, a base de compás, a base de regla, pum, 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 sin ninguna sabiduría, claro, porque... Entonces vemos esto, y en España, pues es triste que no se dan cuenta de los incendios que está habiendo. Y ahora están diciendo que espera un verano terrorífico. Y hablan de que fuego como el infierno. Estaba yo pensando, ¿qué dice la palabra de Dios? Me parece que en un salmo, ¿qué haré cuando incendias nuestras tierras? Algo así. Clamaré a ti y pediré tu misericordia, tu auxilio, tu socorro. No se les ocurre. No se les ocurre. Nosotros, como comprobamos que Dios es el que tiene el control de todo, cuando va a llover y nos va a fastidiar una campaña, pues oramos y no llueve, como ha pasado ahora en Galicia, que te estaba anunciado el chaparrón total y tuvimos la campaña el viernes. Y el chaparrón vino después, porque es una bendición. Y para mí la lluvia es un saludo de Dios. Cuando no es una lluvia arrasadora, destructora, es un saludo de Dios, porque es gracia divina, viene del cielo, y es la que produce vida, ¿no? Sin el agua no podríamos vivir. Y no es una vez, dice, bueno, esto... ¿te ha pasado? Casualidad. No, la casualidad primero no existe y segundo no es una vez, son muchas y muchas y muchas veces, ¿no? Y hemos orado para que llueva y también ha llovido cuando ha habido una gran necesidad, ¿no? Entonces eso lo hemos experimentado sobre todo en Israel, que fue
un milagrón tremendo aquella vez que el mar de Galilea estaba, pues no sé, 8 o 10 metros más bajo de lo normal. Entonces, no se pone, digo, ¿dónde están? Usted ve el infierno y dice, esto es un infierno, esto terrorífico, todas las declaraciones, ¿no? Y no se ponen ustedes a orar. ¿Qué prefiere? ¿El fuego de Moloch o el fuego del amor de Dios? Que quema toda la maldad, purifica, fuego purificador. Se conforma con el fuego de Moloch sin darle una explicación correcta. Dios te está quebrantando, hombre. Tuvimos el ejemplo, pongas de rodillas. El ejemplo de una urbanización en San Francisco, en California, que se quemó toda la urbanización menos una casa. Y dices, ¿y por qué esa casa no se quemó? Porque era de unos hermanos en la fe. Ya está. Pero no solamente eran hermanos en la fe, sino que estaban allí y se pusieron de rodillas, claro. Y el fuego pasó alrededor y seguramente el mundo espiritual estaba diciendo, pero ¿cómo? ¿No es justo que esa casa no se queme? Dije, sí, porque están pidiendo mi protección. Eso es lo justo, porque ellos clamaron a mí y obtuvieron la respuesta correspondiente. Y pudieron salir, ayudar a los vecinos que estaban en una situación deplorable y dar testimonio de la gloria de Dios. Por eso me preocupa pues, que si los dirigentes políticos que confiesan que tienen algo de fe o tal, o que se confiesan creyentes, pero luego no ponen en práctica lo fundamental, lo principal de la relación con Dios es la oración. Si a Timoteo le dice Pablo, no te avergüences de mí ni del Señor, ni del Evangelio, un dirigente principal de la iglesia primitiva, yo sé que hay muchos políticos que dicen, no, es que qué vergüenza, me da vergüenza. ¿Cómo que te da vergüenza? Avergüénzate de tu pecado, avergüénzate de tu vergüenza cobarde, hipócrita y torpe, vamos, porque es que hay que ser torpe para darle a uno vergüenza de proclamar que el Señor es el único que salva y que no está sordo, que Dios no está sordo y que responde, además, el que lo puede todo. O sea, es que privarse de la gracia de Dios... De hecho, hay algunos dirigentes... no es inteligente. Dirigentes políticos en países en América Latina que están proclamando la gracia de Dios y luego empieza a haber resultados. Antes hablábamos de Milei. Pues él ha proclamado, aunque su fe sea un poco superficial, tanto Bukele como la presidenta de Costa Rica, como... Incluso el mismo Milei, sí. Sí, sí. Ha confesado. Milei un día invita a pastores evangélicos a orar en la Casa Rosada. Y tiene una sala, están ahí en la sala y están orando, bien. Y de repente entra Milei y su hermana y el que era el portavoz del gobierno, y van y se unen a la oración con ellos, es decir, necesitamos que oren ustedes por nosotros. Claro. Y entraron es decir, luego tienen que ir a hacer sus responsabilidades políticas, etcétera. Claro, etcétera. Y luego incluso cometerán sus errores, claro. Porque si no tienen tampoco hablarán más de la cuenta los asesores que deben de tener, porque uno no puede vivir sin consejeros sabios. O sea, eso está clarísimo, que es lo que les pasa a muchos pastores, están más solos que la una, no tienen padres espirituales, no tienen consejeros. Y el mismo Trump, el pobre, pues vamos a ver qué equipo de consejeros tiene, sí. Que mejor no hablar del asunto ellos, para no juzgar a nadie, ¿no? Pero nuestro consejo va a todos aquellos que tienen que ejercer una responsabilidad tan grande como la política. Y Pablo dice que oremos por ellos. Aprenda usted a orar, por favor. Porque si el Señor Jesucristo le enseña a orar, que es la principal asignatura después de la humildad y la mansedumbre, la principal asignatura es que enseñó a orar a sus discípulos. Pues si usted aprende a orar, ya sabe prácticamente casi todo para poder gobernar bien y para
tener la verdadera paz. Sí. Amén. Y es lo que dice la palabra, que oremos por ellos, los que están en eminencia, ¿no? Y por eso vamos a seguir orando por Israel, hermanos, porque yo, ya saben, tengo pues como esa carga ahí especial, ¿no? Por supuesto, oremos por Venezuela, oremos por Ucrania, oremos por Irán incluso, y por supuesto por los demás países en conflicto y por todos, pero muy en particular por Israel, porque van a seguir queriendo utilizarlo como chivo expiatorio, y Dios lo va a permitir para que puedan volver a casa, que hagan el aliyá, y que agradecidos e inspirados para salvarse del mundo que se va volviendo cada vez más antisemita, y Dios lo va a permitir, para salvarse, hagan caso del llamado de Dios, de que vuelvan al hogar que Dios les ha dado después de miles de años, que es Israel. Y mientras tanto, que el Señor nos dé la gracia para viajar en diciembre con un buen grupo, y que podamos también seguir provocándoles a celos a los israelitas, y pues renovarnos en esa bendición tan grande que es poder ir a confesar al Rey Eterno que va a gobernar desde Jerusalén por 1000 años en este mundo. Vamos a orar, Señor, y en un mundo tan convulso, Padre, Señor, queremos pedirte, Señor, por aquellos que están puestos en autoridad. Tú dijiste que no había ninguna autoridad que no había sido puesta por ti, porque definitivamente la última palabra siempre es tuya en todo. Oh, sí, Jesús bendito. Y te pedimos, Señor, Señor, que unjas autoridades dignas, tanto en nuestra tierra, aquí en España, Señor, como en tantos lugares del mundo, Señor, y aquellos que están en autoridad, Señor, que tú les lleves a tener un corazón que esté bajo tu dirección. Sabemos que algunos están levantados como Faraón y que van a ser quebrantados personalmente y que no tienen bendición porque no buscan de ti, Señor, pero aquellos que de alguna manera están abiertos a recibir de tu bendición, Señor, que tú te muestres a sus vidas, les lleves consejeros adecuados, Señor, y podamos ver decisiones de bendición y de gracia en sus vidas. Y a través de ellos, Señor, en los pueblos alrededor, Señor. Especialmente también ponemos Israel en tus manos, Señor. Ese pueblo, no solamente los que viven en el Estado de Israel, sino los que están dispersos por el mundo, Señor, para que tú tengas cuidado de ellos. Señor, ahora creo que hay elecciones cerca, Señor, que tú tomes control y gobiernes y domines, Señor, sobre ese país especialmente, que es lámpara, que es testimonio y reloj de la historia, Dios mío. Señor, cuida de ese país, Señor, y cuida también de cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos, fortalécenos en ti y ayúdanos a andar en tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues amén. Y gracias, Miguel, por tus reflexiones en este programa. Siempre al Señor y a vosotros. Y gracias a ustedes por acompañarnos un día más, deseando que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.